Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Viernes 6 de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Mientras hablaban al pueblo, Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuvieran enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús, y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que habían en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en el medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hacen esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes, los arquitectos, desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúe el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas, y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor.
Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en el Señor. Ya nos encontramos a viernes de esta semana de la octava pascual y ya estando en fiesta, estando alegres porque el Señor ha resucitado, no olvidemos que hoy tiene una connotación espiritual y el viernes debe ser un viernes de misericordia. Así pues que no olvidemos hoy hacer misericordia con nuestros hermanos, los más cercanos, los que más necesitan de nuestra ayuda. Hoy encontramos en el Evangelio a Jesús que se vuelve a aparecer a sus discípulos. Y algo que llama la atención es que en todas sus apariciones siempre a los discípulos les cuesta reconocer a Jesús. ¿Y por qué les costaba reconocer a Jesús? Resulta que les costaba porque ellos tenían una imagen de un Cristo terrenal, de un Cristo que tal vez iba a pasar por el mundo a hacer el bien, pero que después de su muerte allí iba a quedar todo. Y les costaba ver la gloria de Dios en ese Cristo nuevamente vivo, de ese Cristo resucitado. Y como estos apóstoles, en esas apariciones, dicen varios evangelios que parecía un fantasma, lo confundían con un fantasma. Aquí no le reconocían, los de Emaús tampoco. Muchas veces nosotros no reconocemos a Jesús. Y qué triste cuando un cristiano, cuando ya tiene una iglesia, cuando ya ha caminado durante muchos años, durante muchos siglos, el caminar de la iglesia nos ha enseñado quién es Jesús, nosotros sigamos sin reconocer a Jesús en nuestra vida. Qué triste que todavía tengamos dudas sobre la existencia de Dios justo en este tiempo. Qué dolor cuando una persona todavía pone en duda a Jesús. Qué triste cuando alguien en la Eucaristía no siente que es allí Jesús mismo el que se entrega para nuestra salvación. Muchos de nosotros vemos pasar a Jesús y como estamos cegados por el espíritu del mundo, no reconocemos al Señor. La teología de la liberación nos ha dejado también ciertas enseñanzas que también son buenas y que paga también rescatar algunas de ellas. Y una de ellas es reconocer que en el hermano, en la hermana, en el prójimo, está también Jesús. Muchos de nosotros nos quedamos contemplando un Dios de pared, un Dios de imagen. Muchos de nosotros nos quedamos contemplando un Dios de obras arquitectónicas, un Dios de arte, pero se nos olvida ver a Dios en el otro, en la otra persona. Se nos olvida ayudar a Dios, porque recuerden muy bien que Jesús vino, y Jesús no vino en medio de la comodidad. Jesús vino a sufrir como cualquier persona pobre, como cualquier persona humilde. Y muchos de nosotros vemos pasar a nuestros pobres y seguimos de largo. Y cuando seguimos de largo y no ayudamos a un hermano que necesita, estamos dejando pasar de largo a Jesús. Jesucristo está vivo. Y está vivo en los sacramentos, está vivo en el sacramento de la confesión, está vivo en el sacramento de la Eucaristía. Jesús está vivo también en mi hermano, en mi hermana, en esa persona que tal vez me cuesta ver, a esa persona que me cuesta ayudar. Allí está Jesús. Hoy este Evangelio nos enseña, queridos hermanos, a reconocer a Jesús, a no ser como los apóstoles en ese primer momento que no reconocían al Señor. Jesús solamente bastaba que hablara de la palabra y que les diera el alimento que daba vida eterna y lo reconocían plenamente. Un reconocimiento que los llevaba incluso a hacer milagros, como le pasó a Pedro y a Juan, que lo hemos leído durante estos 3 días. Queridos hermanos, cuando uno tiene a Dios en su vida,
uno no le da miedo darla por Él. Que ese sea pues nuestro sacrificio hoy, que podamos encontrar a Jesús en la vida de la iglesia, pero también en la vida de los hermanos y ayudándole para poder así alcanzar de Él las bendiciones de la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.